lo que son las normas, ¿cierto? Entonces, bienvenidos y bienvenidas a la clase número 2 de matemática. Vamos a recordar lo que son las normas virtuales. La primera es silenciar el micrófono al ingresar. La segunda es encender la cámara, y si no pueden poner la cámara, porque sé que están todos en pijama, pueden poner una fotografía de ustedes, donde salgan muy bonitos. Y la cuarta, la regla 4 y más importante, es respetar los turnos y espacios de diálogo acordados. ¿Qué es lo que vamos a realizar hoy día? Contextualización. Estamos en la clase de matemática, ahí viene la Maju. A ver, ¿qué pasa en el chat? ¿Cómo lo supo? Que están en pijama, porque sí, uno los conoce ya, cuando no están con la cámara activada, están en pijama. Entonces estamos en la Profe, asignatura yo de no estoy en matemática. pijama. Ah, Macarena. La unidad Yo me corresponde... levanto todos los días temprano. ¿En serio? Encienda la cámara y muéstrenos que no está en pijama. Me da vergüenza, profe. Y se me olvida poner la foto, pero no estoy en pijama, en serio. La unidad corresponde a la unidad número 1, objetivos priorizados. Hoy día vamos a ver ecuaciones exponenciales. Piensen qué nos dice ecuaciones exponenciales. Voy a revisar el chat. Cassandra, ¿está sin luz? ¿Y cómo está conectada con los datos móviles? Con mi plan. Oh, lo que es tener plata, ¿ah? El objetivo de aprendizaje entonces va a ser resolver ecuaciones exponenciales a partir de ejercicios rutinarios. La profesora quien les habla es Camila Cortés. Hoy día es viernes 28 de agosto y la clase obviamente está dirigida a mi segundo medio favorito, que es el segundo medio A, los más amorosos de todo el mundo. Maju, ¿cómo está? No la saludé. Bien, profe, ¿y usted cómo está? Bien también. Qué bueno, gracias. Ah, por enviarle el link, de nada. Con honor hasta el final. Entonces vamos a hacer una activación de conocimientos previos en base a lo que trabajamos en la clase anterior. ¿Qué trabajamos en la clase anterior, chiquillos? ¿Qué vimos? Algo difícil. Yo sé que les costó mucho. ¿Qué era? Era el cambiar era cuando era potencia a raíz, Ya, pero con el perfecto. exponente con el exponente en fracción. Perfecto, ¿cierto? Acá en el chat me están diciendo lo mismo que me dice usted, Miguel. Me están diciendo potencias con exponente racional, ¿cierto? Que nos permitía pasar de raíces a potencia o viceversa. Muy bien. Entonces vimos raíces enésimas, como siempre, de raíces, y su relación con las potencias de exponente racional. ¿Cómo se transforma una potencia con exponente racional en raíz enésima? O sea, si yo tenía una potencia cuyo exponente era una fracción, ¿cómo la transformaba a una raíz? El numerador, no, el denominador, ¿Ya? el de abajito, Sí. pasaba a ser el índice de la raíz Perfecto. ¿Y adentro qué me quedaba? y adentro quedaba la base elevada al numerador. Perfecto, perfecto. Y en el fondo era esta expresión matemática que teníamos acá. Entonces lo que nos dice el Miguel es el denominador de mi exponente racional de mi fracción ahora pasa a ser el índice de mi raíz. Recordemos que el índice era el numerito chiquitito que acompaña a la raíz. Y adentro me va a quedar, ¿qué? Mi base, ¿cierto? Mi número elevado al numerador. Ahí lo tengo, ¿cierto? Mi número ahí elevado al numerador. Recordemos con algunos ejercicios, pues al final así se van a acordar. Entonces el primer ejercicio dice, calcula el valor de 64 elevado a un tercio. Voy a borrar lo que acabo de hacer para que puedan ver la expresión. Entonces, ¿cómo podemos resolver ese ejercicio, chiquillos? ¿Qué nos conviene hacer acá?
Ya primero que nada, el 64 ¿Ya? elevado a 1. Voy a Adelante. anotar 64 elevado a 1, ¿cierto? Voy a revisar ahí el chat. Se le dibuja la raíz de Dibujo mi raíz, ¿cierto? Acá como tengo mi del- potencia con exponente eh, racional, me conviene pasarle a raíz raíz. cúbica. Y me queda La raíz raíz cúbica. cúbica, como dice la Maju. Ah, voy a revisar el chat. Ya, ¿y eso cuánto me da? ¿Puedo calcular el valor de la raíz cúbica de 64? Me pregunto, ¿qué número elevado a 3 me da 64? Escríbanmelo en el chat. Es entero. Es un número bonito. Es un resultado bonito. 4, dicen los 4. chiquillos. 4. Perfecto, 4. En esta clase voy a modelar yo, es decir, yo voy a escribir y después lo voy a borrar todo porque está lista, ¿ya? Entonces me queda 4. ¿Por qué 4? ¿Por qué 4? Es 4 efectivamente. ¿Por qué? Porque 4 4 por 4, 16. 16. 4 y 16 por 4. Perfecto. 4 por 4 por 4. 4 por 4 es 16. 16 por 4, 64. Por lo tanto, el valor de la raíz cúbica de 64 es 4. Súper bien, súper bien. Sí. Voy a borrar todo ahí porque... no puedo borrar esto. What? Ahí lo escribí bonito, ¿cierto? Y me queda en 4. Recordemos, sigamos recordando. Activación de conocimientos previos. Verifica si cada afirmación es verdadera o falsa, dice ahí, o falsa, y justifica en ambos casos. Tenemos nuevamente la expresión numérica, ¿cierto? La expresión algebraica que nos ayudaba a hacer estos ejercicios. La primera, ¿cómo la podría resolver? La primera me dice, raíz cúbica de 4 es igual a 2 elevado a 2 tercios. ¿Será real? ¿Será fake? Pónganme ustedes en el chat si creen que es verdadera o falsa. La voy a hacer para ambos lados. Entonces, pasando la potencia, ahí me dicen verdadera, ¿cierto? ¿Alguien cree que es falsa? ¿Alguien no sabe cómo hacerlo? Y verdadera, true. Voy a empezar a hablar en inglés. Ya que yo sé que a ustedes les gusta el inglés. Me han respondido 4 personas. A ver si está buena, es verdadera. Está buena. Está buena, 5 verdadera. personas. Está buenarda, me dicen. 5 personas. Está ¿Qué pasa de con los otros? ruta. Tenemos a 18 participantes. Joaquín, a usted Vea. que le gusta matemática le va tan bien siempre. V. True. Ya. Joaquín, yo a usted lo adoro. Dígame cómo lo hizo. Puede activar el micrófono o me puede escribir en el chat, pero para todos. Esa es mi condición de que me escriba en el chat, que sea para todos los participantes. ¿Cómo lo hizo? Me ignora. Joaquín Maldonado. Me ignora Joaquín. Deje dormir, dice. Ya, Joaquín, ¿cómo lo hiciste para decir que eso es verdadero? Que alguien lo ayude. Ya que no me quiere responder. Me dice 2 por 2 es 4. Ya, ¿y eso qué me dice, Joaquín? Que alguien lo ayude. Ya, Joaquín, te voy a dejar de molestar. Maximiliano me dice, yo pasé el 3 al ladito y el 2 no era necesario escribirlo. Ah, empezaste de la potencia a la raíz.
Ok, lo voy a hacer de las dos formas, para que ustedes sepan cómo se hace de las dos formas, ¿ya? Ya, Joaquín lo hizo de acá, ya, Joaquín lo hizo de la raíz a la potencia y el Maxi de la potencia a la raíz. Lo voy a hacer de las dos formas, chiquillos, ¿ya? La primera, voy a ir de la raíz a la potencia. Ok. Pregunta. Estoy en este ladito. El 4, ¿a qué está elevado? ¿Tiene un exponente? ¿El 4 de adentro de la raíz? No, No. no Si no tiene un está elevado. exponente, entonces está elevado a 1, ¿cierto? Voy a revisar el Sí. chat, me están respondiendo. No. Si no tiene ningún exponente, está elevado a 1. Ok, entonces tengo raíz cúbica de 4 elevado a 1. ¿Cómo eso lo puedo escribir como una potencia de exponente racional? Fíjense, quiero ir de este lado para acá. Maju, 2 elevado a 2. espérame. Estoy de la raíz a la potencia. Ah, bueno. ¿Cómo puedo escribir esta raíz como potencia? Voy a preguntar, a ver, ¿a quién tengo? Bernardo, Cassandra, cualquiera que me ayude. Dayana, Daira, Eduardo, Fernanda, Panchita, Miguel, que está ahí con su micrófono activado. ¿Qué pasó? ¿Cómo puedo pasar de la raíz a la potencia? De esta raíz cúbica de 4 a una potencia. ¿Pero potencia con exponente racional o qué onda? Sí. Ah, ok. Mm, A ver. ¿Qué ves? no se me ocurre nada. O sea, sé que está correcta, Pero pero ustedes lo hicieron de la potencia a la raíz. Yo lo voy a hacer de las dos formas. sí, yo lo hice de la Pasar potencia a la de raíz raíz, fácil. de raíz, y es más fácil. De raíz a potencia. Anoto como base el número que está dentro de la raíz, que es 4. El numerador de mi exponente racional va a ser el exponente de lo que está dentro, que es 1, ¿cierto? Y el índice, este n, pasa a ser el denominador de mi exponente racional. Me queda 4 elevado a un tercio. Muy bien, Cassandra. Pero 4 elevado a un tercio, chiquillos, no es 2 elevado a 2 tercios. ¿Cómo puedo transformar ese 4 a potencia de 2? ¿O 2 elevado a cuánto me da 4? Divido el 4 en 2 y le sumo al 1 le sumo otro más, le sumo el 2 así. 2 elevado a cuánto me da 4. A 2. 2. Entonces voy a reescribir este 4 como 2 elevado a 2. Para que me quede parecido, ¿cierto? 2 elevado a 2. Y eso estaba elevado a un tercio porque era la raíz cúbica. Pregunta. Propiedad de potencia de una potencia. ¿Qué pasaba con la base? ¿Qué pasaba con los exponentes cuando tenía 2 elevados? El 1 se multiplicaba con el 2. Multiplicaban. Y el denominador pasaba a ser el 3 nada más. Perfecto. Mantengo mi base, ¿cierto? Que es 2. Y mis exponentes se multiplican. Tengo una multiplicación de un número entero por una fracción. Voy a transformar este 2 a fracción como 2 partido por 1. Y me queda 2 sobre 1, ¿cierto? Por un tercio. ¿Cómo se multiplicaban las fracciones? De frente, ¿no? De frente, De frente. ¿cierto? De manera lineal. Entonces me queda 2 elevado a, arriba, 2, y abajo, 3 por 1, 3. Yes. ¡Oh! Son iguales, son iguales. Verdadera. Ahora voy a ir de la potencia a la raíz, ¿ya? ¿Por qué Bueno. no puedo borrar? ¿Están viendo la pantalla, cierto, chiquillos? Sí, está todavía rayada, profe. Sí, está rayada de la parte anterior. No sé por Creo qué. que hay una tecla que se ocupa como para volver atrás.
No sé cuál es, sí, pero hay una tecla que se ocupa para volver atrás. No me acuerdo cuál era. Control Z. Control Z, ¿cierto? No, no puedo. No puedo. Ya, era verdadera. Voy a ver si puedo borrar esto. No puedo borrar. Ya, ahora voy a... ¡Ahí sí! No sé qué hice, pero ahí sí, ya. Entonces, de la raíz a la potencia la hicimos. Ahora vamos a ir de la parte más fácil, de la potencia a la raíz. ¿Por qué lo estoy haciendo de ambos métodos? Para que ustedes se familiaricen cuando queremos comprobar estas cosas, de las dos formas. Potencia a raíz. Entonces voy a ir de acá para acá. 2 elevado a 2 tercios. Ya. ¿Cómo paso eso a raíz? Raíz cúbica de 2 elevado a 2. Está 2 al cuadrado. Raíz cúbica. El denominador de mi exponente racional, ¿cierto? Mi n pasa a ser el índice de la raíz. En este caso mi n es 3, pasa a ser el índice de la raíz y me queda raíz cúbica. Y adentro me queda mi base 2 elevada a mi numerador, que en este caso es 2. Si eso lo resuelvo, me queda raíz cúbica de 2 elevado a 2, que es lo mismo que 2 por 2, que es 4. ¿Ok? Ok. Esa era la parte fácil. La parte difícil es de la raíz. ¿Alguien no entendió eso que acabo de hacer o lo que hice anteriormente? Que me escriba ahora o que calle por siempre. Ahí la Valeria nos responde 2 elevado a 2. Me duelen las neuronas, dice el Maxi. La segunda, ¿será verdadera o falsa? Escríbanme en el chat qué es lo que creen. ¿Verdadera o falsa la second? Fake o true, para los que les gusta inglés. Yo no me manejo mucho en inglés. Ya, la Vale me dice falsa, creo que es falsa. Hagámosla. Falsa, me dice la Cassandra también. De repente ustedes me pasa mucho que me responden al privado y yo sé que por alguna razón lo responden al privado y se me da y como que los expongo igual. Pero lo hago sin querer. Falsa, y nos dice la Dayana también. Ok, yo en las raíces, si tengo una multiplicación de raíces con distinto índice, no puedo mantener la raíz, multiplicar los índices, decir ya 4 por 3 es 12 y eso me queda raíz 12ª de 4. No puedo hacer eso, no hay ninguna propiedad que me lo permita. Así que en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformar estas raíces a potencias y vamos a trabajar con potencias, ¿ok? Ok. Entonces, tengo raíz cuarta de 4 por raíz cúbica de 4. Pregunta. ¿Cómo me queda la raíz cuarta de 4 transformada a potencia con exponente racional? 4 elevado a 1/4. El 4 acá dentro de la raíz no está elevado a nada, por lo tanto asumo que hay un 1 ahí. Porque 4 elevado a 1 es 4. Entonces me queda que el numerador va a ser el exponente de lo que está dentro, es 1, y el denominador me queda el índice, que es 4. Perfecto. Lo mismo pasa con la raíz cúbica de 4. Me queda 4 elevado a 1/3. Aquí también está elevado a 1 y el índice pasa a ser parte del denominador. Multiplicación de potencias de igual base. Propiedad importante. ¿Qué hago ahí? Los exponentes. La base se mantiene, ¿cierto? Se Y los mantiene la exponentes base. se suman. 1/4 más 1/3, chiquillos y chiquillas. ¿Cómo hago eso? Se saca el mínimo común. Había que igualar los... ¿Cómo se llama? Los denominadores, ¿cierto? Denominadores, Saco el sí. mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre 4 y 3, chiquillos. 12. Ahí la Valentina está, pero así atenta.
a mis preguntas. Bien ahí, me queda 12, ¿cierto? Igual los denominadores. Entonces, me queda que el nuevo denominador es 12, es el mínimo común múltiplo. Me pregunto ahora, chiquillos, el 4, ¿cuántas veces cabe en el 12? 3. O 4 por cuánto me da 12, 3, ¿cierto? Entonces debo amplificar mi primera fracción por 3. 3 por 4, 12, ya lo tengo aquí donde tengo el puntero. 3 por 1, 3. Por lo tanto, un cuarto se transforma en 3 doceavos. Si yo simplifico esta fracción, voy a llegar nuevamente a un cuarto. La segunda, ¿por cuánto la tengo que amplificar? Por 4. Por 4. ¿Por qué por 4? No sé, pero yo siempre hice la de cuando igualar fracciones, siempre multiplicaba el de abajo al otro. Ah, hacías la mariposa. Se llama Sí, mariposa, multiplicar ya, eso sí. denominadores. Eso. Sí, eso igual lo encuentro que es como más práctico, pero después para simplificar se hace muy complejo si los números son grandes. Ay, sí, pero igual 4 por 3, 12, así Es lo que... mismo, sí, es lo mismo. Y arriba entonces me queda, como abajo ya tengo el 12, arriba me queda 4 por 1, que es 4. Suma de fracciones con el mismo denominador. ¿Cómo hacía eso? Se suma El denominador se denominador. mantiene, se suma el 3 con el 4. Perfecto. Suma de fracciones, mismo denominador. El denominador se mantiene y sumo los numeradores que me da 7. Sí. Finalmente mi respuesta es Falsa. 4 elevado a 7 doceavos. 4 Son, elevado a 7 doceavos. son falacias. Entonces, me dio 4 elevado a 7 doceavos. ¿Verdadera o falsa? Falsa. Fake. Y ahí, ¿qué propiedad de potencia aplicamos? Y ahí, obviamente, suma de multiplicación de potencias de igual base. Mantengo la base, sumo los exponentes. La última. Indíquenme si es verdadera o falsa. Analícenla un poquito y luego me escriben V o F según ustedes crean. Me dicen falsa. No sé, pero yo sé que es falsa, me dicen. No les pregunté No si se sé, había me estoy entendido lo que confundiendo. hice acá. ¿Se entendió lo que hice en ese problema en el B? ¿Qué? O Si sea, se entendió lo porque... que hice en el B. Ah, sí. O sea, yo sí. No entendí. Ya. Me han dicho falsa. ¿Alguien cree que es verdadera? Quiero. Ya, hagámosla. Si al final así uno comprueba las cosas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Qué podría realizar en el C para comprobar esa afirmación? Serían iguales las bases, o sea, la base sería 3 quintos. Sí, Sería 3 quintos elevado a 3, no, raíz cuadrada de 3 quintos elevado a 3. Sería algo así, más o menos, pienso. ya vamos pasito a pasito. Vamos pasito a pasito. Voy a transformar mi raíz a potencia. ¿Cómo me quedaría esa raíz cuadrada de 2 en potencia? En potencia con exponente racional. Les pregunto, ¿el 3 quintos está elevado a algo? El 3 quintos. De la raíz Teóricamente debería estar elevado a 1. está elevado a 1, ¿cierto? No aparece, está elevado a 1. ¿Cómo transformo ya teniendo ahí un numerador, un denominador, esa raíz a fracción con exponente racional? Medio. Mm, 3 quintos elevado a un medio. 3 quintos sí. elevado a un medio, ¿cierto? El índice pasa a ser el denominador, Hijo la abajo. un medio. Nuevamente, multiplicación de potencias de igual base y distinto exponente. Entonces, mantengo la base. ¿Y qué pasa con los exponentes? Se sumaban, ¿no? Se suman. 3 más un medio. Se coloca el 1 ahí abajito. ¿Cierto? Ahora sí. Mínimo común múltiplo entre 2 y 1.
2, ¿cierto? 2. 2, Exactamente. 2. El 1 en el 2, ¿cuántas veces cabe? 2. Entonces este 3 lo tengo que Dos. multiplicar por 2. Y este 1, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? El 2 en el 2, ¿cuántas veces cabe? 1. 1. Entonces lo dejo igual, lo multiplico por 1. 3 por 2 me da 6, ¿cierto? Entonces este 3 se transforma en 6 medios para igualar denominadores. Y este 1 medio me queda igual. Ya. ¿Cuánto me da esa suma de fracciones? Pónganmelo ahí en el chat. 7 medios. Ahí me están llegando 7 respuestas. medios. 7 medios. Cuando ya tengo el mismo denominador, simplemente lo mantengo y sumo lo de arriba, 7 medios. ¿Me dio lo mismo? No. No, porque Oh. acá tenía 3/5 elevado a 3 Así. medios. Y yo llegué a que el exponente era 7 medios. No, no, Por no, lo no, tanto, no ¿verdadera o entendí. falsa? Fake. Fake también, ¿cierto? Voy a revisar el chat. Tenía razón, dice la Cassandra. Fake. Y ahí lo mismo que acabamos de hacer, ¿cierto? Transformamos la raíz, esa raíz cuadrada de 3/5 a potencia. Multiplicación de potencias de igual base, las dos tenían base 3/5, mantengo la base y los exponentes se suman y nos dio 3/5 elevado a 7 medios. Pregunta, ¿alguien no entendió lo que hice en la C, que hable ahora o calle para siempre para seguir avanzando? En el fondo lo que hice en C fue lo mismo que hice en B. En el A y lo hice para los dos lados. Ya, voy a seguir avanzando. Ecuaciones exponenciales, me encanta este contenido. Una ecuación exponencial, chiquillos, es aquella en la que la o las incógnitas se presentan solo en los exponentes de las potencias. Para resolverlas se puede considerar la siguiente proposición. ¿Qué me dice esto? Si yo tengo la misma base y exponentes, no sé, incógnitas, necesariamente si tengo la misma base, los exponentes deben ser iguales. Mi base puede ser, mi A, en este caso, que es mi base de mi potencia, puede ser cualquier número real, excepto 0, 1 y menos 1. ¿Hasta ahí? Solo conceptos matemáticos, solo generalización, no se asusten, después vamos a hacer ejercicio. Es decir, ¿qué nos está diciendo esto de acá? Esta expresión A a la P igual a la Q. Sí, solo sí, P igual Q. Un primer paso para determinar el valor de la incógnita es expresar como potencias de igual base, siempre la misma base, cada uno de los términos presentes en la ecuación. Y luego se igualan exponentes. Es decir, cuando yo tengo los términos de mi ecuación exponencial, que son aquellas que tienen incógnitas en el exponente, debo igualar las bases, es decir, que las bases sean iguales, y ya teniendo mis bases igualadas, puedo llegar y trabajar con los exponentes como una ecuación lineal cualquiera. ¿Por qué no funciona para el caso donde mi base es 0, mi base es 1 y mi base es menos 1? Lo voy a explicar ahora. En el caso de que mi base sea menos 1, voy a tener que para distintos exponentes la ecuación va a tener el mismo valor. Por ejemplo, menos 1 elevado a 3, ¿cuánto es menos 1 elevado a 3? Menos 1. Menos 1. Es igual, menos 1 elevado a 7 también es menos 1. Sin embargo, los exponentes son diferentes. Entonces yo no puedo llegar y aplicar esta propiedad. Lo mismo va a pasar con el 0. Tenemos que recordar que 0 elevado a cualquier potencia, elevado a cualquier exponente entero, racional o lo que sea, siempre va a ser 0. Volvió la luz, dice Cassandra. Vio la luz.
siempre va a ser 0, entonces tampoco puedo aplicar esta propiedad, porque acá en el ejemplo tengo 0 elevado a 5 igual 0 elevado a 2, en ambos casos es 0, pero los exponentes son diferentes. Y esto me está diciendo, si las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales, por eso no puedo aplicar la propiedad. Y lo mismo va a pasar con el 1. 1 elevado a cualquier exponente siempre es 1. Entonces acá en el ejemplo tengo 1 elevado a 2 es 1, igual a 1 elevado a 3 es 1, pero 2 es distinto de 3. Nuevamente, lo que me dice esta propiedad es que si tengo mis bases igualadas, mis exponentes deben ser iguales también. ¿Ok? No se asusten todavía, vamos a hacer ejercicios de esto. Resuelve las siguientes ecuaciones exponenciales. Siempre tengo que tener mis bases igualadas, es decir, una a cada lado de la igualdad. Cuando ya lo tenga así, puedo llegar y trabajar con los exponentes. En este caso, ¿qué podría hacer para tener una a cada lado de la igualdad? Hacer el cambiazo. Hacer el cambiazo. Tengo un estudiante en tercero que me dice la regla de las pasas. Que es pasar el que está restando al otro lado sumando, viceversa, lo mismo con los que están multiplicando, dividiendo. Es el que yo llamo el cambiazo. El cambiazo, la regla de las pasas, el cambiazo. Entonces, ¿qué me conviene cambiar acá? ¿El 5x más 1 o el menos 5 elevado a 2x más 1? El menos 5. El menos 5, pues si quiero, o sea, yo veo números negativos y me asusto, pues quiero números Por eso, positivos. es más fácil con números positivos. Entonces, lo que hago en el fondo es pasar este negativo al otro lado sumando. Pero en lenguaje técnico matemático, lo que hago es sumar 5 elevado a 2x más 1 a ambos lados de la igualdad. ¿Ya? Porque yo sé que esta clase va a quedar grabada y no quiero que me digan, pero no usaste el lenguaje técnico. Entonces me va a quedar x más 1 menos 5 elevado a 2x más 1 más 5 elevado a 2x más 1, eso es 0, no lo anoto, y al otro lado me va a quedar 5 elevado a 2x más 1. Ya, entonces en el fondo lo que hice fue pasar este que estaba restando al otro lado positivo. ¿Alguien no entendió ahí ese paso? Escríbamelo en el chat, me lo puede escribir de manera privada. Pero pregunten con confianza, yo no me voy a burlar. O no frente a ustedes. No me burlo. Ya. Está bien, O no frente a ustedes. Voy a esperar. Estoy viendo el chat, chiquillos. Majo, ¿entendió lo que hice? Cassandra. Sí, profe. Entonces lo que hice fue pasar este menos 5 elevado a 2x más 1 para el otro lado. Ok. Tengo misma base, en este caso 5, exponente, ¿cierto? Ahora puedo llegar y trabajar con los exponentes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me olvido de las bases. Chao, bases. 3x más 2. Me queda x más 1, ¿cierto? El exponente de mi primera potencia, la que está a la izquierda, va a ser igual a ¿qué? Al exponente de mi segunda potencia, que es la que está a la derecha. Pregunta, ¿cómo puedo encontrar el valor de x ahí? ¿Qué debo hacer? Una ecuación lineal. Ya. ¿Qué puedo hacer ahí? Se pueden juntar las que son x y los números enteros, o sea, el 1 y el 1. Perfecto. Ecuación lineal. A un lado de la igualdad voy a juntar las x y al otro lado los números. Regla las pasas o el cambiazo. ¿Qué me conviene? ¿Dónde me conviene dejar las x? ¿Al derecho o al izquierdo? A la izquierda. ¿Para acá? Sí, porque es más fácil leerlo. Ya lo voy a hacer. Entonces, ¿qué hago? Cambio mi 2x.
¿Cómo lo Ah, cambio? no, al revés, al revés. ¿Por qué al revés, Miguel? Porque si está positivo, pasa restando. Ah, y es más fácil ver lo positivo. Lo pueden hacer de Sí, cualquiera de las dos formas. Lo importante es que en un lado dejen las X y en el otro lado los números, ¿ya? ya, En base a lo que nos dice el Miguel, voy a pasar esta X al otro lado, ¿cierto? Para que me queden positivas las X. Solo por eso, solo por eso. sí, solo por eso. Y entonces voy a pasar este 1 al lado izquierdo, ¿sí? Izquierdo, está en mi izquierda. Ok, la X. ¿Cómo pasa al lado derecho esta X? Negativa, restando. Negativa. Voy a restar X, ¿cierto? A ambos lados de la igualdad. Me va a quedar 1 igual 2x más 1 menos x, ¿cierto? Entonces esta x positiva al lado derecho con el signo cambiado. Ahora, me falta pasar este 1. ¿Cómo pasa al otro lado? Negativo. Negativo, ¿cierto? Voy a restar menos 1. Voy a cambiar color nuevamente. Me queda 1 menos 1 igual a 2x menos x. Ya. ¿Qué ¿Qué hago ahora? 1 menos 1. quedó 0. 0. Y al lado derecho, términos X. semejantes. Mantengo la X y resto solo los coeficientes. Recuerden que si la X no tiene, asumo que ahí hay un 1. 2 menos 1, ¿cuánto es? 1. Me queda una X. ¿Cuál es el valor de X? 0. X vale 0. Es decir, cuando X vale 0, se debe cumplir esta igualdad que tengo en A. Pregunta, ¿alguien no entendió lo que estoy haciendo? Ahí la Cassandra me dice que es 0. Hable ahora o calle para siempre. Exactamente. Hable ahora o calle para siempre. Recapitulo. Lo primero que hice fue pasar este menos 5 elevado a 2x más 1 al lado derecho con el signo cambiado. Por eso ahora aquí me quedó positivo. Como ya tengo la igualdad con las potencias de la misma base, simplemente trabajo los exponentes. Entonces, ¿qué me está diciendo esta representación matemática? Me dice, si tienes dos potencias igualadas que tienen las mismas bases, cuyos exponentes son incógnitas, puedes llegar y trabajar con las incógnitas como una igualdad. Por eso me olvidé de los 5 y simplemente puse los exponentes. X más 1, que en este caso corresponde a P, es igual a 2x más 1, que en este caso corresponde a Q. Luego lo que hice fue, como tengo una ecuación lineal, simplemente fue encontrar el valor de la X y ahí se los cambias o la regla las pasas, no sé cómo le llaman a ustedes. Y llegué a que X toma el valor 0. Voy a borrar todo. Lo voy a presentar bonito porque como que mi lápiz anda como suelto hoy día, entonces como que escribo feo. Entonces ahí pasamos el menos 5 al otro lado, sumando, se igualan los exponentes, ya que tengo las bases iguales, puedo llegar y trabajar con los exponentes, decir que son iguales los exponentes. Se resuelve la ecuación lineal, como ustedes saben resolver, ¿cierto? Junté los números, en este caso 1 menos 1, porque este que está sumando pasa restando, ¿cierto? Al lado izquierdo, y al lado derecho dejé mis X. 1 menos 1 es 0, 2x menos 1x es 1x. Por lo tanto, me dio que x es igual a 0. Comprobación. Comprobación. ¿Cómo comprobamos que lo que estamos haciendo es verdad? Espérenme. Vale, ¿qué pasa si las bases son diferentes? Debemos encontrar una base en común. Por lo general, cuando las bases son diferentes, utilizamos logaritmos, pero los ejercicios que vienen en el FONS y los que vienen en la clase, podemos encontrar una base en común para poder trabajar la ecuación, ¿ok? ¿Cómo comprobamos esto? Simplemente reemplazamos el valor que obtuvimos de X, o valorizamos, se llama esto, en la primera igualdad que tengo. Entonces me va a quedar 5 elevado a x más 1, pero x vale 0, ¿cierto?
Entonces me queda 0 más 1, menos 5 elevado a 2x más 1. Acá el 2x no hay ninguna operación asociada. Sin embargo, cuando no aparece nada, yo sé que se está multiplicando. Entonces me va a quedar 5 elevado a 2 por x, 2 por 0, porque x valía 0, más 1 igual 0. ¿Ok? Entonces 5 elevado a 0 más 1 es 5 elevado a 1, menos 5 elevado a 2 por 0, acá priorización de operación, primero tengo que hacer la multiplicación y luego la suma o el papomudas, como se dice. 2 por 0 me da 0 más 1, 1. 5 elevado a 1 menos 5 elevado a 1. Eso es 5 menos 5 es 0 y me queda 0 igual 0, se cumple. Espérenme. Cero igual 0, se cumple. La comprobación, ¿alguien no la entendió? Lo que hice simplemente fue reemplazar el valor de mi x en la primera igualdad. Que me diga ahora o calle para siempre. No tengan miedo de preguntar, chiquillos. Yo después de ustedes no tengo más clases. Siempre me demoro con ustedes aparte. Ya, veamos otro ejemplo. A ver, no, espérenme. Cassandra, ¿no entendiste? O si entendiste, me dices, no, profe, avance. Hasta acá, hasta el valor de x estamos bien. La comprobación no. ¿O sí? Eso, la comprobación. Avance. Avance. Ya, acá tenemos lo que planteaba la Vale ahí en el chat privado. ¿Qué pasaba cuando las bases eran diferentes? ¿Qué pasa cuando las bases son diferentes? Tengo que buscar una base en común. Por mientras, piensen qué base en común tienen el 4 y el 8. Nuevamente, lo primero que voy a hacer va a ser pasar este menos 8 que está restando al otro lado con el signo cambiado, que en el fondo el lenguaje técnico matemático es sumar 8 elevado a 3x a ambos lados en igualdad. Entonces me va a quedar 4 elevado a x más 1 es igual a 8 elevado a 3x. Ya. Tengo una igualdad de ecuaciones exponenciales. Sin embargo, para poder aplicar esta propiedad, las bases tienen que ser iguales. ¿Qué base en común tienen el 4 y el 8? Cassandra, 2. ¿Por qué 2, Cassandra? ¿Puedes activar el micrófono y explicarnos? Efectivamente es 2. Vamos, no tengan temor, no tengan vergüenza. Ya, Cassandra. Te oímos todos, estamos atentos a lo que nos quieres decir. Espera, ahí me está escribiendo en el chat la Cassandra. Me dice, el Eduardo también me dice, una base en común puede ser el 2. La Cassandra me dice, 2 elevado a 3 es 8. Y 2 por 2 es 4. Perfecto. Una base en común entre el 4 y el 8 puede ser el 2. ¿Por qué? Hagamos las potencias de 2. 2 elevado a 1 es 2, ¿cierto? 2 elevado a 2 es, el exponente me indica cuántas veces tengo que multiplicar la base por sí misma. 2 por 2, que es 4. Y 2 elevado a 3, ¿cuánto es 2 elevado a 3? El exponente me indica cuántas veces tengo que multiplicar la base por sí misma. Entonces, 2 elevado a 3, ¿cuánto es? 8. 8. 8. 8. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reescribir este 4. ¿Cómo lo voy a reescribir? Como 2 elevado a 2. Como 2 elevado a 2, perfecto. Ya, 1
Consejo. Porque esto igual es como difícil de darse cuenta. Si tienen dudas, escriban las potencias. Escriban las potencias como yo lo hice acá, ¿ya? Escriban la del 2, la del 3, máximo la del 4. No creo que les pregunten más que eso en el FONS. El 8, ¿cómo lo voy a escribir? En Como potencia 2 de 2. elevado a 3. 2 elevado a 3, elevado a 3x. Ya, Sí. tengo mis bases iguales. ¿Qué voy a hacer ahora, chiquillos? Acá tengo potencia de una potencia y acá Esa de también. una potencia. ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando tengo potencia de una potencia? O en el fondo, ¿qué hago cuando tengo una base elevado a un exponente elevado a otro exponente? ¿Qué tengo que hacer cuando me pasa eso? Multiplica. Se multiplicaban, ¿cierto? Se multiplican. Mantengo mi base y los exponentes se multiplican. Quedaría 2x más Más 2. 2. Justamente, sí. Quedaría 2x más 2. Entonces, Y en el otro lado mantengo quedaría 9x. Shanky Lane Your Wayne. Mantengo mi base y voy a multiplicar mis exponentes, es decir, 2 por x más 1. Voy a poner paréntesis para que ustedes se den cuenta que el 2 tiene que multiplicar a ambos valores, al x y al 1. Perdón si voy muy lento, pero No, profe, no sé, necesito que quede Dale, claro, no. ya chiquillos, no se queden dormidos. dale nomás. Estoy aguantando como puedo. Aguanten hasta el final. Y ahora sí. Pregunta, ¿alguien se perdió en algún paso? Entonces, en el fondo, lo que tengo que hacer cuando tengo bases diferentes es buscar una base en común, y acá en la Cassandra y el Eduardo se dieron cuenta que la base en común entre el 4 y el 8 es 2. Ya no se duerman. ¿No ves que no quiero que les vaya mal en el FONS? No, profe. Sí, estamos despiertos. Ya, multiplico entonces mi exponente, me va a quedar, como tengo ya las bases igualadas, puedo llegar y trabajar con los exponentes como una ecuación. Oh, No, no. se borró todo. Ya, voy a escribirlo rápidamente. Ya, como tengo mis bases igualadas, voy a llegar igualar mi exponente, trabajar con mi exponente. 2x más 1 igual a 3 por 3x. Ya, chiquillos, 2 por x más 1, ¿cuánto me queda? 2x 2 por x, más 2x más, 2. porque tengo todo positivo, 2. Y 3 por 3x, 9x. 9x, perfecto. ¿Qué hago ahora? Pasar las x a un... El cambiazo. Pasar las x a un lado, los números dejarlos en otro lado. Perfecto, perfecto, ya. Les voy a dar un minuto para que despierten y a su vez me digan el valor de x en esa ecuación lineal. Un minuto. Rápido. En el chat me ponen el valor. Espérame. ¿Se está entendiendo lo que estoy haciendo? Sí. Ya, Eduardo, ahí nos pusiste el valor de 7x, pero yo quiero el valor de una sola. ¿Qué pasa con ese 7 que está multiplicando? Hoy les aviso que la clase estoy haciendo paso por paso, porque quiero que quede todo claro, y la clase igual está larga, ¿ya? Y voy a hacer hasta el final, hasta el desafío, toda la cuestión. 7 por Cassandra, 2. fracción. No lo pasen a decimal. Fracción nomás, chiquillos. No lo pasen a decimal porque ahí se van a demorar más y en el fondo tienen los resultados en fracción. No cacho. Ya. Yo no sabe. Mi cabeza a explotar con ese ejercicio. Ya, ahí me están llegando respuestas. Perfecto. Voy a juntar las x al lado derecho. Por lo tanto, este 2x que está sumando pasa al otro lado restando, ¿cierto?
Me va a quedar 2 es igual a ¿qué? A 9x menos 2x. 9x menos 2x. Término semejante. Mantengo mi variable x y 9 menos 2 es 7. Me queda que 2 es igual a 7x. Como quiero el valor de una sola x, 7x igual 2, este 7 que está multiplicando pasa dividiendo. O en el fondo lo que hago es dividir por 7 a ambos lados de la igualdad. Me queda que Y ahí x me es queda. igual a 2 partido en 7. Creo que todos me pusieron eso en el chat los que están participando. Yo no, porque no sabía. Jeje. Perfecto. Entonces, x es igual a 7 medios. ¿Alguien se perdió en algún paso del despeje de la ecuación? Mm, Da lo mismo si se equivocan. Si ustedes tienen una respuesta, la escriben nomás. Igual después yo voy a comprobar. Ahí para el Maxi que dice, tenía eso, pero pensaba que estaba mal. Entonces, lo primero que hago, recapitulando, igual a las potencias. Se busca una potencia en común. Nos dimos cuenta que la potencia en común entre 4 y 8 era 2. Se aplica la propiedad de potencia, en este caso, exponente de un exponente, se mantiene la base, se multiplican los exponentes, ¿cierto? Por eso multipliqué el 2 por x más 1 y el 3 por 3x. ¿Qué pasa acá, chiquillos? Se sumaron en lugar Se de sumaron en lugar de multiplicarse. multiplicarse, eso es 9. 9x. Sí, igual a Ah, los sí, yo exponentes. ya me asusté ya. Yo ya me había No, asustado está ya. bien, era 9x. Se igualan la exponente y se resuelve la ecuación, ¿cierto? Esto era 9. Probablemente estuvo ahí para que ustedes se dieran cuenta del error. Y finalmente acá era 7. Y esto me queda 2 partido en 7. Era 7. Recuerden, potencia de una potencia se mantiene la base, los exponentes se multiplican, no se suman. Ya. Ya. Actividad número 2, chiquillos. Aquí sí quiero que me ayuden a ustedes porque esta actividad está fácil. Verifica si el valor de la incógnita en la solución de la ecuación es correcta o no. Es decir, ¿qué es lo que van a hacer? En el primer ejercicio me dicen, x toma el valor de 2, x tiene que ser 2. Lo que van a hacer va a ser, donde aparece la x, pongan el valor de 2. Recuerden que si no hay ninguna operación entre medio, se está multiplicando. La primera, ¿cómo me queda? Rápido en el chat, o el que quiera hablar me dice. Se mantiene la base, se multiplica 2 por 2. Donde aparece la x, no. ¿cierto? Escribo un Sí. 2. Por lo tanto, ahí me queda 2 por 2. Ay, voy a cambiar el color porque no se ve este que estoy eligiendo. ¿Cierto? 2 por 2. Me queda 4. Y en el otro lado, Y en el otro 2 por lado, 2, me voy a 4 preguntar elevado a ahí, 2 ¿será por igual? 2. Me queda 4 elevado a 2 por 2. 4 elevado. 4 elevado a qué? A 2 por 2. 2 por Menos 2. 2 2. por 2 menos 2. 2 por 2 menos 2. Entonces, donde aparece la x, escribo el valor que me entregan. ¿Me dio igual Sí. o no? 2 elevado a 2 Sí. por 2. Eso es 2 elevado a 4. Es igual. Ahí me lo estoy preguntando. ¿Será igual? A 4 elevado. 2 por 2 es 4. Acuérdense, regla de las operaciones. Primero la multiplicación. 4 menos 2, ¿cuánto es? 2. Ok. 2 Sí, elevado a sí, 4. creo ¿Será que queda igual a igual. 4 elevado a 2? Sí, según yo queda igual. Díganme, ¿sí o no? Ahí el Miguel me dice que sí, alguien piensa diferente. 2 elevado a 4 es lo A mismo que ver, 4 no, elevado a no, 2. siempre me equivoco. A ver, No, Miguel, 4 no desconfíe de lo que me dice. Sí, bueno. 8 por 2. Sí, sí, sí. 2 elevado a 4 es 2 por 2 por 2 Ah, por no, 2. sí, 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 según yo Es está bien. decir, el 2 se multiplica 4 veces por sí mismo y me da 16. 4 elevado a 2 es lo mismo que 4 por 4 y eso también es 16. Por lo tanto, el valor de x efectivamente es 2 y está bien. ¿Alguien no entendió lo que hice? Lo que hice simplemente es reemplazar el valor que me entregan, es decir, x2, donde aparece la x. Cassandra, lo hice muy rápido.
Voy de nuevo. Es que no quiero que se queden dormidos, por eso estoy así como... Ya. Me dicen, verifica si el valor de la incógnita en la solución es correcta o no. Para poder verificar si una incógnita entregada es correcta, simplemente debo reemplazar el valor que me entregan en donde aparece la incógnita. Por lo tanto, acá me va a quedar 2 elevado a x, pero x vale 2, por lo tanto, donde aparece la x voy a poner un 2, ¿cierto? Entonces me queda 2 elevado a 2, elevado a 2, es igual, eso es lo que tengo que comprobar, por eso pongo un signo de interrogación. 4 elevado a ¿qué? A 2 por x, pero x vale 2 también. 2 por 2 menos 2. Voy a seguir acá, Cassandra, y voy a cambiar de color. En la primera igualdad, Cassandra, tengo exponente de un exponente, ¿cierto? Mantengo la base y los exponentes se multiplican. 2 por 2 me da 4. Se me queda 2 elevado a 4. ¿Será igual? Eso me estoy preguntando. A 4 elevado a 2 por 2. Primero debo operar la multiplicación por la regla de las operaciones. Eso es 4. Y 4 menos 2, que es este menos 2 de acá, me queda en 2. Y yo me pregunto, ¿2 elevado a 4 será lo mismo que 4 elevado a 2? 2 elevado a 4 es multiplicar el 2 4 veces por sí mismo. El exponente me lo indica y eso es 16. 4 elevado a 2 es multiplicar el 4 2 veces por sí mismo y eso es 16. 16 es igual a 16, se cumple, por lo tanto el x efectivamente es 2. En el segundo ejemplo. Ahí para saber si tiene solución, reemplazo, ¿cierto? Y me da 16. X es igual a 5 cuartos. X es igual a 5 cuartos. Entonces, donde aparece la X ahora en el ejemplo B, ¿qué tengo que poner? 5 cuartos. Entonces, en el primer lado, en el lado izquierdo, me va a quedar 4 elevado a 5 cuartos, ¿cierto? Es igual a ¿qué? A 32 elevado a 1/2. 4 elevado a 5 cuartos, ¿cuánto es? ¿Qué puedo hacer ahí? Ecuación exponencial. Pregunta, ¿qué potencia tienen en común el 4 y el 32? El 2. Siempre piensen, 2 o 3, 4. Ya cuando ya no pueden con el 2, el 3, el 4. Ahí el Maxi me dice el 2. ¿Por qué tienen en común la potencia del 2? Porque 2 elevado a 2 me da 4 y 2 elevado a 5 me da 32. Por lo tanto, voy a reescribir estos números como potencias de 2. El 4 lo voy a reescribir como 2 elevado a 2, eso elevado a 5 cuartos. Y el 32 lo voy a escribir como 2 elevado a 5, todo elevado a 1/2. Ya, ¿alguien no entendió ese paso? O el primer paso que fue reemplazar el X igual a 5 cuartos donde aparece la X. Easy peasy, me dice el Maxi. Mis bases están igualadas. Voy a trabajar con los exponentes, ¿cierto? Ecuación exponencial. Cuando tengo mis bases igualadas, solo puedo llegar y trabajar con los exponentes. Tengo una potencia de una hipotencia en ambos lados. Mantengo la base, ¿cierto? Y multiplico los exponentes. Me va a quedar 2 elevado a 2 por 5 cuartos. Estoy multiplicando un número entero por una fracción. Por lo tanto, este número entero lo voy a reescribir como fracción, reescribiendo simplemente un 1 en el denominador. ¿Cuánto me queda ese exponente? 2 partido en 1 por 5 cuartos. Recuerden que las fracciones se multiplican de manera lineal. 10 cuartos. 10 cuartos. ¿Se puede hacer algo más con ese 10 cuartos? Simplificar. Simplificar. ¿Por cuánto simplificaría? 2. Simplificaría por 2 porque el 10 y el 4 son divisibles por 2. Y eso me queda, espérenme, 5 y medio. Exactamente, Valentina, me queda 5 sobre 2. Ok, entonces la igualdad de la
izquierda me queda 2 elevado a 5 medios. Veamos con la igualdad de la derecha. Ahí me estoy preguntando. Exponente de un exponente, mantengo la base y los exponentes se multiplican. Como estoy multiplicando un número entero que es 5 por una fracción, en este caso un medio, el 5 lo voy a transformar a fracción simplemente recibiendo un 1 en el denominador o en el número de abajo. Nuevamente, multiplicación de fracciones se hacen de manera lineal. Arriba me va a quedar 5 por 1, 5, y abajo 2. Me va a quedar entonces 2 elevado a 5 medios. Me pregunto yo, ¿son iguales? En el lado izquierdo me quedó 2 elevado a 10 cuartos, pero pude simplificar mi fracción por 2 y me quedó 2 elevado a 5 medios. Y por otro lado, en el lado derecho también me quedó 2 elevado a 5 medios. Sí, vale, cuando están las potencias igualadas puedes eliminarla, o sea, puedo llegar y trabajar simplemente con los exponentes. De hecho, no sé por qué escribí la potencia nuevamente, la base. Entonces, en ambos lados me dio lo mismo, que era 2 elevado a 5 medios, por lo tanto, efectivamente, el x que me entrega en 5 cuartos es solución de mi ecuación. Ya, aquí, ¿alguien se perdió para hacerlo de nuevo? Entonces ahí valorizo, ¿cierto? Transformo mi base, busco una base en común que era 2, potencia de una potencia, y me dio que 10 cuartos era lo mismo que 5 medios. Ya. Sé que esto lo hice rápido, pero por eso les pregunto si alguien se perdió en algún paso. Recuerden siempre que los exponentes se pueden simplificar cuando sea posible. Ya, voy a seguir. Resuelve la siguiente ecuación exponencial. Nuevamente, tenemos las potencias igualadas. Entonces no hay ningún cambio que hacer en este ejemplo. Sin embargo, la base es diferente. ¿Cómo podría igualar las bases teniendo esto? Volviendo a fracción la potencia. Ya. Voy a volver a fracción la primera potencia, me queda 2 sobre 1 igual a m menos 1, y eso es 1 medio, y elevado a m menos 3. Siguen siendo distintas. Propiedad importante de potencias que tienen que recordar. Esto, no sé, anótenlo en algún lado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando el exponente de una potencia es negativo? Yo no puedo Se tiene que calcular dar potencia. vuelta la. Se tiene que dar vuelta la. ¿Se tiene que qué? No sé, pero Sí, había algo de bien. que en fracción se tenía que dar vuelta el de arriba para abajo y el de abajo para arriba para volverlo positivo. Perfecto. Cuando así. tengo un exponente negativo, esto sí anoten en algún lado si es que tienen problemas aún con los exponentes negativos. No puedo calcular la potencia. Entonces, ¿qué es lo que hago? Doy vuelta a mi base, como dice el Miguel. En este caso, considero el inverso multiplicativo, que es 1 partido por A, generalización nomás. Y el exponente se pasa a positivo. Otro ejemplo, 5 tercios elevado a menos 3. Eso no lo puedo calcular, pero acá tengo que aplicar la propiedad de exponente negativo. Doy vuelta a mi base, es decir, el denominador pasa al numerador y viceversa, me queda 3/5 y mi exponente pasa a positivo. ¿Ok? Anoten por ahí, potencia con exponente negativo, estudiar, por favor. Me lo pide la profe. Ahora, en este ejemplo, ¿cómo lo podría realizar? ¿Cuál cambio? ¿El 2 o el 1 medio? El 2. No. El 1 medio. El 1 medio lo cambio. Entonces, el 2 lo dejo 2 elevado a m menos 1. Y el 1 medio lo voy a cambiar. ¿Cómo lo cambio, Miguel? Mira, dos enteros. 2. Y ahora el exponente le pongo un signo menos, ¿cierto?
Sí. Ok, necesito saber si se entiende lo que acabo de hacer. El 2 de la izquierda lo dejé tal cual y cambié la base de un medio, utilizando la propiedad de exponente negativo. Ni yo sé, espérame. Acá también lo que pueden realizar es decir, ya, necesito pasar ese 2 al numerador y lo paso como 2 elevado a menos 1. Ya. Entonces tengo 2 elevado a m menos 1 es igual. Exponente de un exponente. ¿Qué hago? Multiplico los exponentes y mantengo la base que es 2. Me queda menos 1 por m menos 3. Ya, ¿cómo me queda eso? Menos M. Menos 1 por m, menos m, Menos menos 1 por menos 3, menos por menos, menos por menos más. más 3 por 1, 3. 3 Ok, por 1, 3. resuelvo esa ecuación. M El menos M 1 igual a m más 3. Los otros por Yo mientras, diría- escríbanme el resultado en el chat. Yo diría que el M negativo se cambia, Ya, pasa al lado positivo, izquierdo, perfecto. pasa positivo. El Un menos segundo. 1 se cambia, pasa positivo también. Ok, voy a sumar m a ambos lados de la igualdad. O Quedaría básicamente 2. voy a pasar ese m negativo al lado izquierdo sumando. Me queda m más m es Me igual. quedaría Y este 2M menos igual a 4. 1 lo voy a pasar al lado derecho. Es decir, voy a sumar 1 a ambos lados de mi igualdad y me queda 3 más 1. M más m, una m, 2M. una m, 2m. 3 más 1, 4. 4. El Una 2 M es igual a 2. está multiplicando, Pasa pasa dividiendo, o en el fondo divido por 2 a ambos lados de la igualdad. M es igual a 2. Ahí el Eduardo me puso todo el procedimiento en el chat. Muy bien, Eduardo. Y me queda que m es igual a 4 sobre 2, que es 2. Por lo tanto, el valor es 2. Muy bien ahí la Vale, que lo hizo de manera mental, parece. El Eduardo que me puso todos los pasitos. Ya, pregunta. Necesito que se entienda esto. O si están inseguros, vayan después de la clase a estudiar potencias con exponente negativo. Ya teniendo igualadas las bases, como siempre, llego y trabajo con los exponentes directamente y luego trabajo como una ecuación lineal. Y ustedes saben cómo despejar ecuaciones lineales. ¿Ok? Voy a borrar todo. Borrar todo. Ya. Actividad 3. Seguimos con ecuaciones exponenciales. Si 3 elevado a 4x es igual a 81, ¿cuánto se le debe sumar a x para obtener como resultado 5? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Encontrar el valor de mi x. Pero acá, para poder aplicar lo de la ecuación exponencial, necesito que mis bases estén iguales. Yo les pregunto, ¿el 81 lo puedo escribir como base 3? Sí. Sí, escríbanme en el chat cómo queda el 81 escrito con base 3. Ya vamos terminando, pero aún quedan cosas por hacer y voy a hacer todo en esta clase. 3 elevado a 7. 3 elevado a 7. No. Miento. 3 elevado a era 3 elevado a 4. Porque 3 A ver, el chat, 3 elevado a 4. Perfecto, muy bien, Valeria. 3 elevado a 4, que es lo mismo que 3 por 3 por 3 por 3, me da 81. Tengo mis bases igualadas. Cuando ya tengo esto, ¿qué hago? ya se borran y trabajamos con los puros. Se borra mi base, exponentes. ¿cierto? Me da lo mismo y trabajo con los exponentes. Díganme cuánto vale x. Mejor Uno. aún, díganme cuál es el resultado de este problema. 5. En el chat escríbanlo. Entonces calculen el valor de x y vean lo que nos está pidiendo el problema. Para que despierten.
4, ¿no? Se le tendría que sumar 4. ¿Cuánto vale X? 1. X vale 1. Ok. El 4 que está multiplicando lo paso dividiendo. Espérame, alguien me está respondiendo. Ok. X vale 1. X vale 1. Pero ya me hacen la pregunta, ¿cuánto se le debe sumar a X, que vale 1, para obtener el resultado 5? ¿Cuánto le debo sumar a 1 para obtener 5? 4. 4. Se debe sumar 4. Ya despierten, pues. No quiero que les vaya mal después en el FOMS. Entonces, igualo las bases, ¿cierto? Encuentro que mi X vale 1, pero me preguntan cuánto le debo sumar para obtener 5, que es 4. 1 más 4 me da 5. Comprobemos aprendizajes. Ahora sí. Vamos terminando ya, terminando. Está la penúltima diapositiva. Si el número inicial de bacterias, voy a leer problema de ecuación exponencial en contexto. Si el número inicial de bacterias en un cultivo es 4.500 bacterias y su población se duplica cada hora, la expresión P igual a 4.500 por 2 elevado a T, ya esa expresión es súper importante, permite obtener la población pasadas de horas. Estoy generalizando nomás las horas. Si en cierto instante hay 18.000 bacterias, es decir, si en cierta hora, después de haber transcurrido cierta hora, voy a tener 18.000 bacterias. ¿Cuántas horas han transcurrido desde el inicio? Espérenme. A ver, ahí el Eduardo ya nos respondió. Voy a modelar el problema, ¿ya? Voy a modelar el problema. Cuando el tiempo es 0, ¿cuántas bacterias voy a tener? ¿Con cuántas bacterias comencé? Ya, voy a volver más atrás aún. ¿Se entiende el problema de las bacterias? Perfecto. Empiezo con 4.500. 4.500. Pasa una hora. Esta cantidad se va a duplicar, es decir, se multiplica por 2. Al cabo de una hora, ¿cuántas bacterias voy a tener? 9.000. 9.000, ¿cierto? Pasa otra hora. Es decir, pasan 2 horas. Este 9.000 se va a duplicar nuevamente porque así son las bacterias, pues chiquillos. Se duplican ahí. Después COVID. 9.000 por 2, ¿cuánto es? O al cabo de 2 horas. 18.000. 18.000. Uy, le respondí la pregunta. ¿Cuántas horas han transcurrido desde el inicio del estudio para que hayan 18.000 bacterias? 3. ¿Cuántas horas ¿Qué pasó, han profe? transcurrido para que hayan 18.000 bacterias? 2. Pasa una hora, llego a 9.000. Pasa otra, llego a 18.000. Por lo tanto, han transcurrido 2 horas. Así se modela el problema. Ahora, Eduardo, lo que pasa, yo sé a lo mejor es lo que te equivocaste. Lo que pasa es que creo que lo que hiciste acá fue reemplazar por 2. Eso tiene que haber sido. Entonces reemplazaste la T por 2 y te dio 4, por eso dijiste 4 horas, que en el fondo era 2 horas. Oh, no. Ya, ¿cómo se hace de manera matemática? ¿Cómo se hace de manera matemática? Voy a borrar todo. Y ahora sí quiero que pongan pero toda la atención del mundo porque en el FOMS hay un problema igual. Es más, cuando lo termine de hacer, le voy a pedir a alguien que le saque una captura y lo manda a su grupo de WhatsApp, ¿ya? Entonces, el modelo matemático que me representa, ¿cierto?, esta población, cuánto crece esta población, es P igual a 4.500 por 2 elevado a T. Me están preguntando por la hora en la que hay 18.000 bacterias. Es decir, mi población, mi P, va a ser 18.000, ¿ok? Eso es igual a 4.500 por 2 elevado a T. ¿Qué puedo hacer ahora con
este 4500 que está multiplicando. Esto netamente para achicar los números y poder trabajar con números más pequeños. Dividir 18.000 dividido en 4.500. Es decir, este 4.500 que está multiplicando, lo paso dividiendo. Divido todo por 4.500. Que alguien me diga ahora. 18.000 dividido en 4.500. 4. 4. Ahí me están diciendo en el chat 4, 4, 4. 4 es igual a 2 elevado a t. Ecuación exponencial, necesito tener la misma base. El 4, ¿cómo lo escribo con base 2? 2 elevado a 2 me dice la Valeria. Perfecto, ¿no? Se está quedando dormido, Miguel. Sí. 2 elevado a 2 profesor, igual a ya 2 no me elevado a dormido. t. Tengo la misma base, simplemente igualo los exponentes. T es igual a 2. Por lo tanto, han pasado o han transcurrido 2 horas para que la población crezca 18.000 bacterias. Voy a borrar todo. Ya, sáquenle un pantallazo a eso. Y lo mandan al grupo al toque, al toque, al toque. Colta. Al toque, mi rey. Bueno, reviso el chat. Ah, el Maxi también me puso 2 elevado a 2. Ya, ¿listo? Entonces, en el fondo, si me piden, ¿cuántas horas han transcurrido para que haya cierta población? Lo que hago, en la población reemplazo la cantidad final de bacterias, en este caso 18.000, lo igualo a la expresión que modela la cantidad de bacterias, en nuestro caso era 4.500 por 2 elevado a t. Para achicar mis números, el que está multiplicando, ¿cierto? Pasa dividiendo el 18.000. Entonces, en el fondo me queda 18.000 dividido en 4.500 igual a 2 elevado a t. Resuelvo esa división, me da 4. Ecuación exponencial, igualo las bases. Y finalmente, cuando ya tengo las bases igualadas, igualo los exponentes. Profe, pensaba que era más difícil. Sí, en este ejercicio principalmente es dividir. Es dividir y luego hacer la ecuación exponencial con los números más chiquititos. ¿Le sacaron la foto? Sí. Ya. Pregunta. Ya vamos con el cierre. ¿Qué aprendieron hoy? Ya, ayúdenme. No lo voy a anotar porque me va a demorar mucho Es tiempo. que me tengo que acostar más temprano para las clases de matemáticas. ¿Qué aprendieron hoy? Ya, pero aguantó harto, tuvo harto aguante. Sí. ¿Qué aprendieron? Lo importante, yo de verdad me propuse hacer todo. Podría haberles dicho, pero el desafío para ustedes, pero es que tiene un ejercicio en el Forums igual. Entonces, al final hubiese sido perjudicarlos a ustedes y yo no quiero perjudicarlos. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué vimos? Espérenme, voy a revisar el chat. Pero si esto no es tan difícil, mira, lo que consiste en la ecuación exponencial es simplemente dejar las bases igualadas. Y luego Ecuaciones trabajar con los exponenciales. ecuaciones exponenciales, perfecto. ¿Por qué se llaman ecuaciones exponenciales? ¿Por qué se llamarán así? Porque son ecuaciones con potencias. ¿Sí? Porque, ¿cómo son ecuaciones con potencia? O sea, son ¿Por qué se llamarán potencias ecuaciones exponenciales? Porque tienen incógnitas. ¿Ya? ¿En qué parte tienen incógnita? ¿En qué parte de mi potencia? en el En el exponente. exponente. En el exponente, ¿cierto? Voy a revisar el chat. El Maxi está llorando. Es importante saber utilizar las propiedades de potencias para resolver ecuaciones exponenciales. Estudiar, porque la profe lo pide. Potencias con exponente negativo. Que yo no estudio. Y potencia de una potencia, que en el fondo se mantiene la base, se multiplican los exponentes, pero igual. Potencia de una potencia. Importante eso. A ver, el chat. Sí.
Obviamente, si ustedes se saben las propiedades de potencias, pueden trabajar perfectamente las ecuaciones exponenciales. Ya, esperen, me voy a borrar todo ahí. Estudiar potencias con exponente negativo. Ahora, ya el último ejercicio y los dejo libres. Ahora, ¿podrías decir cuál es el valor de x en la siguiente expresión? Vamos a hacer una ayudita aquí. Tengo 5x igual a 1 sobre 25. El 25, ¿cómo lo puedo reescribir? Lo puedo dejar como 25 solito. Pero en No, no, no. potencia de 5, En potencia de 5 era 5 por 5, no, 5 elevado a 5 al 2, cuadrado. ¿cierto? Tengo bases diferentes. Por lo tanto, por propiedad de potencia con exponente negativo, voy a pasar este 5 elevado a 2 al numerador, ¿cierto? Al numerador. Y me va a quedar 5 elevado a x. Miguel, resista, por favor. 5 elevado a Estoy x aguantando. es igual a 5 elevado a menos 2. Por lo tanto, el valor de x en este caso, igual ustedes ahí me pusieron el 2 por la pregunta de cómo reescribir el 25 como 5 elevado a 2. El x en este caso es menos 2. ¿Ok? Recuerden, estudiar propiedad de potencias con exponente negativo es importante, por algo se los digo. Ya, chiquillos, ¿alguno quedó con alguna duda, algo? Yo creo que ya están todos durmiendo. Tienen que acostarse más No, temprano. no. Yo dormí toda la clase. ¿Quién es yo dormí? Leandro entró durmiendo, Leandro entró como a las 12. Lo acepté igual. Me quedé dormido. Entró como a las 12, lo acepté igual y después No, ven la pero clase. voy a ver la clase grabada de nuevo. Entonces, ¿qué debemos hacer después de esta clase? Obviamente responder el FONS que le voy a mandar a la profe más ratito. No es nada de lo que no hicimos. Sí es importante, voy a volver a repetir, esto de verdad es importante. Revisen el pantallazo que alguien va a mandar al grupo del ejercicio de las bacterias. Estudien la propiedad de potencias con exponente negativo. ¿Ok? Ya, chiquillos. Voy a desdetener la grabación. Que estén súper bien, ¿ya?